Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este salmo que vamos a ver. Le damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hoy seguimos con nuestro estudio acerca de los salmos y estamos en Salmo 2, entonces vamos ahí. Salmo 2. Y ya vimos Salmo 1 que mostró la relación entre Dios y los seres humanos, entre Dios y individuos, personas individuales. ¿Sí, verdad? Y ahora vamos a ver un cambio pequeño de eso, porque vamos a ver Dios y su relación con este mundo, con la sociedad. El mundo es la sociedad en la Biblia. Okay. Y vas a ver que Dios relata con la sociedad, especialmente y específicamente este mundo, de una manera que es un poco diferente con el individuo. Okay. Y antes de comenzar leyendo este salmo, quiero hablarte sobre un poco de entendimiento que recibió un hermano que se llama Dr. McGee. Okay. Y él miró este salmo en 4 partes, como si fuera que eran 4 escenas, con 4 cámaras mostrando lo que estaba pasando en 2 medio ambientes diferentes. Okay. Entonces vamos a separar ese salmo en 4 partes y ver la cámara enfocar en diferentes personas que están en la tierra o en el cielo. Comenzando con versículos 1 hasta 3, que muestra el voz del mundo en la tierra, lo que el mundo dice a Dios. Entonces vamos a comenzar ahí. Salmo 2 y versículo 1 dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán en uno contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y aquí estamos viendo que las personas de este mundo básicamente no quieren ser limitados por Dios, no quieren resistir lo que hace Dios porque lo miran así, como es algo que está haciendo algo en contra de ellos. Entonces ellos están en contra de Dios. Entonces, dando cuenta de eso, vamos a exponer un poco. Comenzando con viendo quiénes son las reyes de la tierra y quiénes son estas gentes. Y aquí podemos ver un poco de ese paralelismo de cual estábamos refiriendo en la introducción de los salmos que ya hicimos. Por ejemplo, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes? Okay. Y los pueblos, B, piensan vanidad. Estarán los reyes de la tierra, A. Entonces las gentes se refiere a los reyes de la tierra en el contexto. Y príncipes, B. Los pueblos refieren a esos príncipes específicamente en este contexto. Okay. Imagino que ya saben que gentes es una manera de decir gentiles o naciones, entonces generalmente se refiere a las naciones. Entonces los reyes de la tierra pueden referir generalmente a los líderes gobernantes que tenemos en este mundo, que son mayormente gentiles. Y también los pueblos, el pueblo de Dios es Israel, ¿cierto? Y los príncipes son los líderes religiosos de los judíos. ¿Ya? Entonces puede mirar estos príncipes generalmente o espiritualmente como los líderes religiosos también, pero en el contexto se refiere a judíos. Entonces el mundo consiste de judíos y gentiles que están en contra de Jehová y su ungido. Eso es lo que estás viendo ahí. Okay. Y nota eso porque vamos a ver que los salmos muchas veces
puede dar a nosotros definiciones de palabras por medio de estos paralelismos que hace. Okay. Gloria a Dios por eso. Pero ahora vamos a ver lo que dice el mundo y lo que estaba pensando el mundo también. Acuerda que estas gentes se amotinaron, ¿no dice eso? Se amotinan contra Jehová. Okay. Y esos pueblos piensan vanidad contra Jehová y su ungido. Okay. Y la pregunta es, ¿qué es esta cosa que está amotinando? ¿Qué es este pensamiento que es vano? Y según lo que leímos, es ellos consultando contra Jehová y su ungido. Porque la verdad es que si tratas de hacer algo contra Dios y su Hijo, que vamos a ver eso va a resultar en nada, va a ser vano, va a ser aflicción de espíritu, va a resultar en nada, porque no puedes ganar contra Dios. Okay. Y la cosa interesante, hermanos, es que todo esto, Salmo 2, 1 hasta 3, okay, esta parte ahí, versículos 1 y 2, fueron cumplidos en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Okay. Vamos a Actos 4. Actos 4. Vamos a ver que según el apóstol, Jesucristo es el cumplimiento de esta profecía que estamos leyendo. Actos 4 y versículo 25 dice, que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué han bramado los paganos y los pueblos han pensado cosas vanas? Okay. Y aquí tenemos a Pedro citando a Salmo 2. Okay. Ahora sabes quién es el autor de Salmo 2, es David, según la Biblia. ¿Sí ve? Comparando espiritual a espiritual muestra esa cosa, porque no lo ves en el prescrito, no hay prescrito en Salmo 2. Pero la Biblia te dice que David escribió esto. ¿Sí ve? Es un salmo mesiánico. Y nota que también tenemos definiciones de palabras aquí. ¿Okay? Puede ser que no sabes qué significa amotinan, pero sabes qué significa han bramado. ¿Sí ve? Y las gentes pueden comparar a los paganos. Porque sabes que si no estás adorando a Dios, estás adorando otro Dios ajeno con D minúscula y eres un pagano ya. Eso no es el Dios viviente. Es un diablo, es un espíritu inmundo que estás adorando. ¿Sí va? Pagano. ¿Okay? Piensa en vanidad pensando cosas vanas. 26. Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor, mostrando que Jehová es el Señor, y contra su Cristo, mostrando que ese ungido, esa palabra ungido significa Cristo. Y ahora sabes lo que significa Cristo. Gloria a Dios. Okay. El Mesías es el Cristo que es el ungido. Todas las tres palabras significan lo mismo. Entonces parece que esas personas eran contra el Señor y también su Hijo Jesús. 27. Porque verdaderamente se juntaron contra tu santo Hijo Jesús. ¿Sí ves? Jesús es el Hijo de Dios. Vea que la Santa Biblia dice tu santo Hijo, no tu santo siervo o algo así como algunas otras Biblias por ahí. No, Él es el Hijo de Dios. Él es el santo. Okay. Al cual ungiste, no vea esto, los reyes de la tierra, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles. ¿Sí ves? Y el pueblo de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo antes habían determinado que había de ser hecho. Y claro que sí, porque Dios escribió esto por medio de la mano de David antes de que pasó en Salmo 2, mostrando que él sabía lo que pasará, lo que ellos van a querer de hacer contra Dios y su ungido, y por eso el Espíritu inspiró Salmo 2. Okay. Entonces, esto fue cumplido en la vida de Jesucristo. Piensa en los príncipes, el sumo sacerdote Caifás y Anás. Ellos estaban contra Jesús. ¿Sí ve?
Y también esos líderes como Poncio Pilato y Herodes, los reyes de la tierra. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosa de ellos consultando una cosa vana que fue hecha en ira? ¿Sí ve? Que vamos a matar al Mesías. Y básicamente eso fue hecho en vano porque Jesús resucitó. Y él triunfó contra el pecado y la muerte y el diablo y ese mundo en la carne por medio de las decisiones de ellos. Gloria a Dios. Okay. Now, sabiendo un poco más a todos espiritualmente, Salmo 1 y versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y si estás ahí bramando contra Dios o amotinando contra Dios y todo eso, eso es esa ira del hombre. Y no puedes obrar la justicia de Dios. No importa si parece que estás haciendo cosas buenas para otros hombres en este mundo. No es la justicia de Dios. No vale eternamente. Es vanidad, es aflicción de espíritu. ¿Sí, ve? No quieres ser parte de este grupo que rechaza a Jehová y su ungido. ¿Sí, ve? Entonces no trata de hacer las cosas según la ira del hombre. En lugar de eso, busca la justicia de Dios, para que puedas hacer las cosas adentro de Él. ¿Sí ve? Y para que tienen valor eterno. ¿Sí ve? Y puede ser que escuchas eso y piensas algo que es vano por medio de lo que escuchaste. Romanos 1 y versículo 1 dice a ti y habla de ti. Entonces estás cumpliendo profecía. Okay. Romanos 1 y versículo 21 dice, porque habiendo conocido a Dios como esos pueblos, Israel, ellos saben quién es el Dios viviente. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos. Históricamente fue con sus tradiciones de hombres, su Talmud y todo eso. ¿Okay? Y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. Y eso es el resultado de pensando cosas vanas contra Dios y su ungido. Se entenebrece su corazón y se meta más y más en cosas oscuras, tinieblas, falsedad, mentira. ¿Sí, ve? Entonces no rechaza lo que dice Dios en su palabra. Porque si tratas de pensar cosas vanas contra Jesucristo, que es el ungido, ¿sí, ve? Ya eres uno de estos príncipes espiritualmente. Y este salmo habla directamente a ti. Okay. Salmo 2 y versículo 1. Perdón. Salmo 2 y versículo 3. Esto fue lo que estaba diciendo estos príncipes y reyes de la tierra históricamente. Estaban diciendo, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos esas cuerdas de Dios. No queremos ser tratando de arruinar nuestra situación o sacar nuestro reino o cambiar la situación porque yo estoy aquí, fue establecido aquí según mis deseos, yo hago lo que quiero, déjame en paz, no tratas de arruinar mi situación con sus cuerdas. Okay. Y la pregunta es, ¿qué son las cuerdas de Jehová y su ungido? Porque si no sabemos lo que son, no vamos a entender que ellos quieren, qué es la cosa que estos reyes y príncipes quieren romper. ¿Cierto? Entonces vamos a Oseas 11. Oseas 11 para ver esto. Oseas es un profeta menor, es el primer profeta menor después de Daniel. Oseas 11 y versículo 1 dice, cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Clamaban a ellos, así ellos se iban de su presencia. Entonces, vea que Jehová está hablando diciendo que él cuidaba a Israel como muchacho. Y él amaba a ellos, nota eso. Okay. 2. A los Baales sacrificaban y a las esculturas ofrecían sahumerios.
Y vea que Dios reconoce que ellos no estaban adorando a Él en ese tiempo históricamente, pero Él amaba a Israel y siguió ayudando a ellos. ¿Sí ven? No es como Dios no quiere responder y ayudarte si estás ahí buscando otro ídolo, pero Él lo hace con amor para que puedas reconocer que Él es el Dios viviente y cambiar su situación. Versículo 4. Con cuerdas humanas os traje, con cuerdas de amor. Esas son las cuerdas, el amor de Dios. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre sus mejillas, y llegué así a Él la comida. Y Dios ayudándoles materialmente, ayudándoles para levantar un poco de esa carga de pecado, sufrimiento o desastre que pasó en sus vidas. Él siguió ahí con esas cuerdas de amor. ¿Sí ve? ¿Qué es el amor de Dios? ¿Con qué tiene que ver? Vamos a primero de Juan 2 para ver. Ya sabemos que estas coyundas y cuerdas son cuerdas de amor, el amor de Dios. Primera de Juan 2 y versículo 5 dice: Mas el que guarda su palabra, el amor de Dios es verdaderamente perfecto en él. Por esto sabemos que estamos en él. Y el amor de Dios es conectado directamente a la palabra de Dios, específicamente los que guardan las palabras de Dios. Entonces, cuando estos reyes y príncipes consultan contra Jehová y su ungido, dicen: rompamos esas cuerdas. Están diciendo que no queremos el amor de Dios, no queremos la palabra de Dios. Vamos a romper esa palabra, vamos a quebrarlo, vamos a destruirlo, vamos a tratar de no vivir según la palabra y no cumplir lo que dice. Vamos a actuar contra las profecías hechas sobre Cristo. ¿Sí ve? Entonces estamos hablando de personas que están ahí en encima de este mundo impío, y es por eso que ellos hablan así. ¿Y sabes qué? Espiritualmente, Dios hace esto con cada cual, tratando de darte esas cuerdas de amor, tratando de darte el Evangelio de Cristo, que es su palabra, tratando de darte esa palabra de verdad, tratando de hablar contigo y mostrarte el Hijo de Dios y darte su Espíritu Santo por el renacimiento. Mi pregunta es: ¿vas a responder a esas cuerdas de amor? ¿O vas a estar ahí haciendo exactamente como estos reyes y príncipes, consultando en contra de eso, porque importas más su orgullo y soberbia y sus buenas obras, entre comillas, que la obra de Cristo en Calvario? Yo no quiero su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que se haya dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Rechazo ese amor, esas cuerdas de Cristo y el crucificado. Bueno, vamos a ver lo que pasará a ti. Salmo 2. Salmo 2. ¿Cuál es su destino ya? Porque ya lo elegiste. El destino no es fatal, si no sabía, amigo. Depende de sus decisiones, pero no controlas las consecuencias, y es por eso que puedo decir que los destinos de cada cual están aquí en la Santa Biblia. Dios ya dijo lo que pasará para los que reciben a su Hijo o rechazan a su Hijo, y vamos a ver la segunda. Salmo 2, y en versículos 4 a 6 ya esta cámara va a cambiar esa escena y enfocar en el cielo mirando lo que dice el Padre Celestial. ¿Cuál es la respuesta de Jehová a estos reyes y príncipes? Y también a los que rechazan a su Hijo. Okay. Salmo 2 y versículo 4 dice: El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos con su furor y con su ira los conturbará. Y yo te establecí mi rey sobre Sión, el monte de mi santidad. Y vea que el Padre responde riéndose, porque
Es una broma. Él mira lo que están diciendo ellos. Ellos consultando contra él y su hijo y dice, ¿realmente crees que puede hacer algo contra mí? ¿Y contra mi palabra? ¿Que crees que eres Dios o qué? Y puede ser que algunos diciendo, no puedo creer que Dios va a hacer algo así. Dios ya te dijo lo que Él va a hacer. Dios no ríe sobre cualquiera persona y situación. Él reconoce lo que está pasando en su corazón. Y si ya llegaste a ese máximo, pues, de rechazar a Jehová y su ungido, tanto como estos reyes y príncipes, y estás tratando de romper la palabra de Dios, claro que Dios va a reír sobre ti. Porque es algo necio. ¿No entiendes quién es Dios o qué? ¿Quién es usted comparado a Dios? Somos nada. Es un milagro que Dios quiere visitar a nosotros y tener relación con nosotros. Pero usted ahí diciendo, yo no quiero nada de eso, ni siquiera puedes existir sin Él. Es por Jesús, sigues aquí sustituyéndose. Él mantiene sus átomos juntos y todo eso, esa fuerza nuclear, bla, bla, bla. Todo es de Él. Su capacidad de pensar en general es por Dios y tú estás ahí diciendo que vas a hacer algo contra Él. ¿Quién es usted? Dios se reirá sobre el diablo, la criatura más poderosa que hay, y Él se ríe sobre él, mirando, ¿quién es este? Él es nada. Si el diablo es nada, ¿quién es usted? Vamos a Proverbios 1. Proverbios 1. Oh, no me gusta eso, Manuel, no me gusta eso. ¿Por qué no te gusta? Porque quieres rechazar Jesucristo y el crucificado. ¿Eso es por qué? Porque si recibiste a Cristo, no tienes problema con esto. ¿Lo entiendes? Porque reconoces su maldad, reconoces su pecado y por eso entiendes que estas personas que hacen estas cosas realmente no conocen Dios, no tienen temor de Él y eso es su problema. Proverbios 1 y versículo 24 dice, por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase, y desechasteis todo consejo mío, y no quisisteis mi reprensión. Vea que Dios actuó primero, dando sus cuerdas de amor, dando su palabra, su consejo, y no querían. Múltiples veces, Él siguiendo ahí, no querían, hasta que llegaron a esto, consultando contra Jehová y su ungido. Eso es por qué. Esto no es la primera vez ni la segunda vez. ¿Okay? Respuesta del Padre Celestial. 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad viniere como un torbellino. Cuando viniere sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán pues del fruto de su camino. Que la cosa rara es que muchas personas hacen eso, pero cuando las consecuencias de su pecado llegan, ya están buscando a Dios. Dios, ayúdame con esto. Por favor, Señor. Y sabes que Él no tiene que responder. Porque Él ofreció su consejo y lo rechazaste. Múltiples veces. No. Mereces recibir las consecuencias de su pecado para que reconoces por qué no debes hacerlo otra vez. Y espero que después de eso, sí, buscas a Jehová y Él te ayudará. Pero personas como estos reyes y estos príncipes, como Herodes y Caifás, personas así, se acabó para ellos. 32. Porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los insensatos los echará a perder. Y aquí estamos viendo a Jehová siendo sarcástico. ¿Sí ve?
El reposo. Ellos no tienen reposo, no tienen a Cristo. Cristo es el reposo. Pero Dios, ¿tú crees que eso es su reposo? Ok, eso te mata. Que no hay reposo ahí, pero tú crees eso porque rechazaste mi reposo, que es mi Hijo, ese ungido de Cristo. Y la prosperidad de los insensatos los echará a perder. Otra vez. Okay. Eso no es cierto. Ellos no van a prosperar. Ya vimos en Salmo 1. El que prospera es ese que es bienaventurado, ese hombre bienaventurado que busca a Jehová. Pero dice, ¿tú crees que vas a prosperar así? Puede ser que el mundo te da cosas en este momento y sientes como estás prosperando. Vas a perder. Específicamente su alma. Y eso es el resultado. Por eso Jehová va a reírse. ¿Quién es usted? ¿Realmente crees que puedes hacer algo contra mí, contra mi hijo, contra mi palabra, contra mi espíritu? Wow. Tiene un poco de coraje, parece, pero yo no sé por qué. Okay. Esos dedos sin inteligencia, sin entendimiento, parece, sin ciencia. Estás básicamente tratando de pelear contra el Dios viviente. Salmo 2 y versículo 6. Y para que sepas espiritualmente, puede ser que alguien que no conoce a Dios recibe sus momentos de Dios tratando con ellos y rechazaron esa palabra y por eso Dios dejó que ellos reciben las consecuencias de su pecado. No hasta la muerte y ellos perdiendo su alma, pero sí, algo pasó y a veces por eso ellos buscaron a Jehová, reconocieron que necesitaba a Él y a veces no, depende de la persona. Puedo testificar que eso pasó conmigo. Y eso me ayudó a reconocer que tiene que ser que hay más que solamente lo que está aquí en este mundo. Hay algo más importante, más grande, que puede darme gozo y amor y paz verdadera. Y eso era Jesucristo. ¿Sí, verdad? Salmo 2 y versículo 6, el Padre dice, y yo te establecí mi rey sobre Sión, el monte de mi santidad. Y el Padre en el cielo habla a alguien diciendo que Él estableció a esa persona para ser su rey en su monte de santidad, en Sión. Okay. Vamos a Jeremías 23 para ver un poco sobre esto. Jeremías 23 y versículo 5 dice, he aquí que vienen días, dijo Jehová, y despertaré a David renuevo justo. Si ve, no es David. David está escribiendo este salmo, pero refiere a otro después de David, que es de los lomos de David. ¿Sí ve? Y reinará rey en el futuro, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre que le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿A quién se refiere? Vamos al Salmo 132. Ya sabemos la respuesta, pero vamos a ver si la Biblia lo muestra directamente, ¿no? Okay. Parece que escribí esto mal. Okay. Pero en Revelación 1 y versículo 15 la Biblia dice, los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor, hablando de Jehová, y de su Cristo, mostrando que ese ungido, Él es el rey que el Padre escogió para habitar en Sión, el monte de santidad. ¿Sí, ve? Entonces, Jehová, justicia nuestra, se refiere a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, sabiendo eso, Salmo 132 y versículo 13. Puede ser que estás pensando, ¿por qué Sión? ¿Por qué Jerusalén específicamente? ¿Por qué todo tiene que ver con Jerusalén? Es lo mismo en estos días. Hay tanta guerra pasando en esa parte de ese mundo, tantas peleas, conflictos, etcétera, sobre esa tierra. ¿Por qué?
Sí, buena pregunta. No tiene que ver con esto, porque el diablo es uno de estos que quiere romper las cuerdas de amor que es la Santa Biblia. Y él pelea contra Jehová y contra su Cristo, tratando de romper la palabra de Dios. Y Dios dijo en su palabra sobre Sión, 13, porque Jehová ha elegido a Sión, la codició por habitación para sí. Este será mi reposo para siempre, aquí habitaré porque la he codiciado. Eso es por qué. Dios desea ese lugar, Él lo escogió. Entonces Dios dice, yo quiero todo lo que Dios tiene, yo quiero robar lo que tiene y lo que quiere Dios, que es Jerusalén, es Sion. ¿Sí ve? Entonces el Padre Celestial en el cielo respondiendo directamente a esos reyes y príncipes diciendo, no, establecí mi rey y Él va a reinar para siempre en Sion, en ese lugar donde ustedes creen que tienen control. No, yo voy a establecer y meterle ahí. Ustedes no pueden hacer nada, no pueden romper mis cuerdas, no pueden romper lo que yo profeticé en mi palabra, dice Jehová. Okay. Y eso nos lleva a la tercera escena donde esa cámara se cambia mirando el Padre Celestial al verbo de Dios históricamente y en el futuro el Hijo de Dios que va a decir lo que vamos a leer en Salmo 2, versículos 7 hasta 9. Entonces vamos a mirarlos como si fuera que el Hijo está hablando en el futuro, porque Él va a decir esto. Él literalmente va a decir esto en el futuro cuando pasa. Okay. Pero está escrito antes porque Dios sabe el fin desde el principio, ¿cierto? Bueno, ignora eso. Salmo 2 y versículo 7. Tratando de hablar sobre todo eso, los mecanismos sobre cómo funciona profecía y el Hijo de Dios, etc. Eso puede ser un poco complejo, no voy a mentir. Pero vamos a ver lo que dice aquí en Salmo 2 y versículo 7. La Biblia dice, yo recitaré el decreto. Okay. Y ahora dice yo, puede ser que estás pensando que está hablando del Señor, de Jehová, ¿cierto? No, ese yo, vas a ver, ese yo específicamente no es Jehová, es ese rey que Jehová está estableciendo. Porque él dijo, y yo te establecí. Sí, él estaba hablando con alguien en el cielo, porque ellos dos estaban mirando lo que este plan de esos reyes y príncipes. Okay. Salmo 2 y versículo 7. Yo recitaré el decreto. Jehová me dijo, ¿sí ve? El Padre dijo a él, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Demándame, y yo daré las gentes por tu heredad y por tu posesión los cabos de la tierra. Quebrantarlos haz con vara de hierro, como vaso de hollero los desmenuzarás. Y aquí puedes ver que doctrinalmente este salmo se refiere al tiempo de angustia de Jacob y la segunda venida. Porque eso va a ser cumplido en ese tiempo. Y sabemos que el Hijo de Dios, Jesús, está en la diestra de la majestad. Y ahora además dice eso, mi hijo eres tú, te engendré hoy. Eso es cuando Jesús regresa en la segunda venida para destruir los enemigos. Exponiendo los versículos. Versículo 7 es muy interesante, hermanos, porque esto nos enseña mucho sobre Jesucristo, sobre Él en su vida. Porque sí, Él es engendrado aquí, pero según la Biblia, Él fue engendrado 3 veces por Dios el Padre. Y cada vez tiene que ver con un oficio específico y un evento específico en su vida. Okay. Por ejemplo, la Biblia dice que Él fue engendrado como profeta en su encarnación. Entonces, cuando Él fue manifestado físicamente en este mundo, eso fue Dios engendrándole. Y creo que entendemos ese, ¿cierto? Porque eso fue
la primera vez que Jesús era concebido ahí. Esa concepción y nacimiento. Vamos a Hebreos 1. Hebreos 1. Hebreos 1 y vamos a ver cómo Pablo lo explica. Para que veas que no estoy diciendo solamente teorías. Hebreos 1 y versículo 1 dice: Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo. Y vea cómo Dios, cuando Él habló por profetas, Él habla por su Hijo, mostrando que su Hijo también es profeta. Él es el profeta con P mayúscula. Ese que siguió a Moisés haciendo más milagros de Moisés, con el cual sus palabras son requeridas por Jehová. Si no respondes a las palabras de Jesús y recibes su evangelio, Jehová va a requerir eso de ti. Versículo 5. ¿Por qué a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la redondez de la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y eso te pone a pensar en Lucas 1, cuando Jesús, cuando él fue concebido y él nació y había ángeles ahí cantando gloria a Dios. ¿Sí ve? Porque el Hijo es más grande que los ángeles, Él es diferente, Él es único. Y ahí podemos ver Dios engendrando al Hijo en su encarnación como profeta. Pero no solamente eso, fue engendrado como sumo sacerdote en su resurrección de los muertos. Vamos a Hebreos 5. Hebreos 5. Hebreos 5 y versículo 5 dice: Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino Él que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Fue Dios el Padre que hizo eso a Cristo, como vimos en Salmo 2. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Y eso es Salmo 110, si tienes curiosidad. Okay. Entonces, ese dicho ahí es conectado a Jesús siendo sumo sacerdote. Okay. Vamos a Actos 13. Actos 13. Okay. Que puede ser que estás pensando, bueno, yo no veo ahí algo sobre la resurrección. Okay. Actos 13 y versículo 13 dice, esto es Pablo predicando y él dice, la cual Dios ha cumplido a nosotros, los hijos de ellos, resucitando a Jesús. Como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Okay. Y la resurrección de Cristo tiene que ver con uno de esos, ¿cómo le digo? Como uno de esos momentos de que Jesús era engendrado. Y puede ser que estás pensando, ¿por qué? ¿Por qué Él es sumo sacerdote por Él siendo engendrado en ese momento? Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9 para que puedas ver por qué. Hebreos 9 y versículo 11 dice, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por medio del mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, ni por la sangre de machos de cabrio, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el santuario, habiendo obtenido redención eterna para nosotros.
Y cuando Jesús resucitó de los muertos, Él tenía su sangre y Él se ascendió hasta ese tabernáculo en el cielo para ofrecer su sangre una vez para todos, haciéndole el sumo sacerdote. Ahora los que ya leyeron Juan 20, estás preguntando, ¿por qué Jesús dijo a María que no le toques? Eso fue la razón, Él tenía que ascender y ofrecer la sangre ahí, en ese lugar más santo, ahí en el cielo, para ser nuestro sumo sacerdote y sentarse en la diestra de majestad en su cuerpo glorioso por medio de la resurrección. ¿Sí? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, dice Jehová. Y también en el futuro, 2000 años después de Calvario y la resurrección, el Hijo va a decir lo mismo cuando Él es engendrado como Rey, mostrando que Jesús cumplió los 3 oficios de profeta, sacerdote y Rey. Él mismo lo cumplió perfectamente y completamente. Y vas a ver eso en la restauración, es decir, el milenio, comenzando con la segunda venida. Y eso fue lo que leímos. Entonces vamos a Salmo 2 y versículo 8 para exponer sobre esto. Salmo 2 y versículo 8 dice: Demándame y yo daré las gentes por tu heredad y por tu posición los cabos de la tierra. Y cuando Jesús regresa, Él va a tener control de todos los cabos de la tierra y también las naciones van a servirle. Vamos a Salmo 72 para ver esto. Salmo 72. Salmo 72 y versículo 7 dice: Florecerá en sus días justicia y multitud de paz. Y para que sepas, David escribió este salmo para su hijo Salomón. Okay. Y en extensión proféticamente para su hijo Jesús, porque hijos de los lomos de David. Pero Él es Dios. Entonces esto aplica también a Jesús. 7. Florecerá en sus días justicia y multitud de paz, porque Jesús es el príncipe de paz y es Jehová justicia nuestra, hasta que no haya luna. Y dominará de mar a mar y desde el río hasta los cabos de la tierra, ¿sí ve? Eso no pasó con Salomón completamente. Pasará realmente con Jesús en el futuro, en el milenio, en esa restauración. Delante de él se postrarán los etíopes y sus enemigos lamerán la tierra. Los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes. Los reyes de Geba y de Seba ofrecerán dones y arrodillarse han a él todos los reyes, todas las naciones le servirán. Y cuando Jesús regresa en la segunda venida, va a hacer su juicio de naciones. Y Él va a separar a las ovejas de los cabritos. Y las ovejas que son parte de los gentiles van a entrar ese milenio, ese reino que fue dado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ellos van a servir a Jesús. Salmo 2 y versículo 9. Estamos viendo al rey en la restauración. Okay. Salmo 2 y versículo 9. Quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de hollero los desmenuzarás. Hablando de los reyes y príncipes que eran contra Jesucristo durante este tiempo en el futuro que se llama el tiempo de la angustia de Jacob o la tribulación. Que ellos se juntaron con el anticristo y estaban contra Jehová y su ungido. Y ya vimos en Revelación 11 que esos reinos de este mundo van a ser los reinos del Señor y de su Cristo. ¿Sí, ve? Entonces, cuando el Padre dice al Hijo, te engendro hoy, eso es cuando Jesús viene en la segunda venida para cumplir todo eso. Revelación 19. Revelación 19. Y versículo 13 dice:
y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios, esto es Jesucristo. 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, como ya leímos. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, porque Jehová ya dijo que su ira van a conturbar a los reyes y príncipes, y eso es hecho y manifestado y ejecutado por su Hijo Jesús en la segunda venida. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene su nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es ese ungido Jesucristo. Okay. Y ahora ya podemos hablar algo interesante con la Biblia, porque yo sé y creo que Dios inspiró todo en esta Biblia, incluyendo el orden de los libros en la Santa Biblia. Okay. Y es por eso que Job es antes que Salmos, porque Job muestra la situación de ese santo en la tribulación durante los últimos 3 años y medio, porque hay 42 meses en 3 años y medio, y hay 42 capítulos en Job. ¿Sí, verdad? Y después de Job, tenemos Salmo 1, que es Dios tratando otra vez de hablar con todos, diciendo, si recibes mi palabra, yo te ayudo en la tribulación, y si no, vas a perder. Y Salmo 2 es el fin de ese tiempo de la angustia de Jacob, que resulta en la segunda venida, y Jesucristo regresando, ¿sí, verdad? Para destruir sus enemigos y dar bendición a los que siguieron a él. Gloria a Dios. Y la Biblia es increíble porque tiene todos esos tipos de conexiones, niveles y niveles de conexiones. ¿Okay? Lo que estoy diciendo es que no es coincidencia que Salmo 2 es Salmo 2. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí, verdad? Y ahora llegamos a esa cuarta escena donde la cámara otra vez cambia y se mueve del cielo hasta la tierra. Y ahora vamos a ver el Espíritu hablando a los que están en la tierra, porque la verdad es históricamente ya el Espíritu Santo, a quien es el autor de la Santa Biblia, había escrito todo esto por David, ¿cierto? Y él está dando esta profecía en el futuro para hablar con ellos. Okay. Entonces, ya sabiendo versículos 1 hasta 9, el Espíritu quiere hablar con cualquiera persona que está leyendo este salmo, incluyendo nosotros. Okay. Si eres un rey o un príncipe en estos días, si eres un líder del gobierno o eres un líder religioso y piensas alguna de esas cosas contra Jehová y su ungido, el Cristo, si realmente no crees en Jesucristo y el crucificado, crees en otro Jesús, otro Espíritu, o rechazas el concepto de Dios completamente porque eres un budista o lo que sea, y crees que eres iluminado por eso. ¿Sí, verdad? Cuando lees Salmo 2, el Dios viviente está hablando contigo por medio de su Espíritu. Espíritu Santo, si no diste cuenta. Okay. Vamos a Judas 22. Judas es como el porche de revelación, entonces antes de revelación es un capítulo. Judas 22. Tienes que disculparme. Okay. Debemos leer versículos 10 hasta 12 primero. Vamos a leerlos. Salmo 2. Parece que hoy no es mi día, ¿cierto? Salmo 2 y versículo 10 dice, mira lo que el Espíritu dice, y ahora, reyes, entender, tratando con ellos. Admitid consejo, jueces de la tierra, hablando de los príncipes. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor.
Besar al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino. Cuando se encendiere un poco su furor, bienaventurados todos los que confían en Él. Y vea que ya el Espíritu Santo habla a esas personas y Él no está hablando con una manera amorosa diciendo, vea, yo quiero darte bendiciones. Él está dando una amenaza, un aviso diciendo, si no cambia su situación, vas a ser destruido. ¿Okay? Ahora, Judas 22. Judas 22. Vamos a ver a Dios cumpliendo su palabra. Judas 22 dice, y recibirá los unos en piedad, discerniendo. ¿Okay? Otros, algunos tú puedes hablar con compasión, como Salmo 1, tratando con ellos, ofreciendo las bendiciones de Dios, incluyendo seguridad eterna, la vida eterna. ¿Qué bendición es eso? La relación personal con Dios. Y el Espíritu comenzó con eso en Salmo 1. Okay. Él siempre ofrece eso primero. Pero 23. Y hacer salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún hasta la ropa que es contaminada de tocamiento de carne. Y aquí en Salmo 2, versículos 10 hasta 12, estás viendo el Espíritu Santo dando versículo 23. ¿Sí ve? Cumpliendo eso. Diciéndoles, teme a Dios o esto pasará. Ya te dije lo que pasará, teme a Dios y cambia su situación o vas a ser destruido, porque yo no estoy jugando con esto. Esto es algo serio. ¿Sí ve? Cambia su pensamiento. Y a veces hay algunos que son salvados por ese temor. Admito que la mayoría no. Y creo que Dios sabe que personas como estos reyes y príncipes que consultaron contra Jehová y su ungido, que ellos, la mayoría de ellos no van a responder ni siquiera a esto. Pero Dios sabe que por medio de esto algunos sí. Yo mismo respondí al temor de Dios específicamente. Yo tenía que reconocer que mi pecado era algo malo. ¿Sí, ve? Y a veces es así con algunos. Okay. Y como ya leímos, estamos viendo el Espíritu Santo hablando directamente a los almas de todos en este mundo que tienen algunos pensamientos como estos reyes y príncipes, como estos judíos y gentiles que son contra Jehová y contra Jesucristo. Él quiere hablar a ti, a su alma, específicamente esas tres partes de su alma que son su mente, sus riñones y su corazón. Y Él comienza con su mente porque entiende que tú tienes que escuchar la palabra que Él está dando. Y entra a su oído y es procesado por su cerebro. Y eso muestra los datos a su mente que es parte de su alma. La parte que no es material de su alma, entiende lo que dice el cerebro. ¿Ya? Y Él habla a su mente diciendo, entender a esos reyes. Entiende que estoy siendo serio. Admitir y recibir el consejo de Dios. ¿Sí, ve? Y llega a su mente primero. Vamos a Proverbios 1. Proverbios 1. Porque puede ser que diste cuenta que no terminé ese proverbio. Y vea que aquí también a donde el Padre estaba riendo sobre esas personas que están burlando sobre su palabra. Él termina ese mismo capítulo diciendo en versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado del temor de mal. Estás escuchando las palabras, llega a su mente para escucharlos, para recibir y entender ese consejo en temor. ¿Sí, ve? Entonces llega ahí a su mente y él sabe que algunos, puede ser que eres un insensato, su situación puede cambiar si reconoces y admites el consejo de Dios y recibes lo que Él te está diciendo.
Okay. Y eso resulta en eso moviendo en sus riñones de su alma, que refiere a su voluntad. ¿Sí ve? Moviendo ese 18 pulgadas desde su mente hasta su corazón. ¿Sí ve? Servir a Jehová con temor. Vamos a Jeremías 17. Jeremías 17. Y eso es cuando propones, llegas ahí, estás proponiendo, yo voy a escuchar esto, voy a considerar las palabras. Jeremías 17 y versículo 10 dice, yo Jehová que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, A, B, corazón, su camino. Y Dios escudriña su corazón para ver qué es su camino. ¿Está siguiendo el camino que di, que es mi hijo, o otro camino? Y riñones, el fruto de sus obras. Por eso sirve según sus riñones. Y eso comienza con preparando su corazón de temer las palabras de Dios y tomar la decisión de proponer de hacer lo que dice Jehová. ¿Verdad? Y eso nos lleva al 12, que es el Espíritu hablando del corazón de cada cual, diciendo besar al Hijo. ¿Okay? Y él lo define en el versículo diciendo, bienaventurados a los que confían en Él. Besando al Hijo es confiando en ese Hijo para que Él no destruya en el camino. ¿Sí, verdad? Es un beso de amor según 1 de Pedro 5 y versículo 15. ¿El amor de qué? Las cuerdas de amor otra vez. Besando, confiando en la palabra de Dios, específicamente en estos días, el Evangelio de Cristo. ¿Sí, ve? ¿Recibiste a Jesucristo? ¿Reconoces que realmente eres perdido? ¿Que eres un pecador? ¿Que no puedes cambiar su situación por sus obras si son buenas o malas? Y por esto poniste su confianza en el Señor Jesucristo y el crucificado, donde Él murió por sus pecados en Calvario, fue sepultado 3 días y resucitó de los muertos, mostrando que Él realmente es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él venció contra la muerte y el pecado, y que por Él lo mismo puede pasar contigo porque Él puede ser su sumo sacerdote y darte la vida eterna. Es por eso, es por besando al Hijo, aseguras que no vas a perecer en el camino. Cuando la vida sigue y el tiempo sigue, nunca vas a perecer porque besaste al Hijo, confiaste en Él y Él crucificado. Y por eso Él puede seguir cambiando su mente para darte mejor consejo, el consejo de Dios en la palabra de Dios, para que puedas servirle con temor. Y eso es lo que el Espíritu quiere decir a todos en esta tierra. Históricamente, o debo decir proféticamente, a esos reyes y príncipes en el tiempo de angustia de Jacob y espiritualmente en estos días a nosotros. ¿Estás respondiendo al Espíritu? ¿Reconoces la verdad que el Hijo reinará? Porque si Él va a reinar en el futuro, es mejor que besas al Hijo en lugar de tratar de consultar contra Él. ¿Cierto? Bueno, hermanos, seguiremos en la próxima clase con Salmo 3, a donde ya vamos a ver Dios en relación con los hombres en momentos o situaciones específicas que viven en su vida. Que ya viste que Salmo 1 y 2 son muy generales, pero en Salmo 3 y después vamos a ver Dios en libro 1 de los Salmos tratando con hombres en momentos específicos. Se va a ser muy interesante y útil para nosotros. Porque puede ser que reconoces una situación en su vida y ya puedes correr a este salmo para recibir consolación. ¿Ya? Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros que el Hijo reinará. Ayuda a nosotros a reconocer esa verdad para que, si no conocemos a ti, Señor, podemos besar al Hijo, recibiéndole como Señor y Salvador por nuestro alma y corazón. Y para los que ya conocen a Cristo, que podemos reconocer esa verdad y por eso dejar que usted cambie nuestras mentes,
y ayudar que nuestros riñones sigan su voluntad para que podamos servir a ti, Padre, con temor. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hermanos, espero que Dios te bendiga.